Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Este es el sermón del 16º domingo después de Trinidad. El pasaje de la Escritura es Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Y el tema del sermón es Cristo nos salva de la muerte. La situación de la mujer viuda de Naín de nuestra historia era seria. Había perdido a su esposo, ahora también a su único hijo, y con él a su único medio de sustento, en aquella época en que no había pensión, ni jubilación, ni seguro social, ni de salud, y era la familia que debía sostener las viudas. Y esta pobre mujer sabía que ella volvería a su casa y quedaría abandonada. Incluso tal vez ya le había pasado la edad de tener hijos y no volvería a casarse. A menos que algún familiar viniera a ayudarla, su futuro era sin esperanza. Podría terminar pidiendo limosna para sobrevivir. Pero en nuestra historia interviene el Señor Jesús. Iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús viene para ayudar y dar vida nueva, esperanza nueva y una fe renovada a personas como la mujer viuda. De esta historia aprendemos que Dios viene a nosotros en nuestros momentos de debilidad, en nuestras penas, en nuestras cruces, en nuestros propios sufrimientos. Como el mismo Dios le dice a San Pablo en su enfermedad, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y en nuestra doctrina, la presencia de Dios en medio de nuestro dolor, la presencia de Dios que está con nosotros en medio del sufrimiento, el consuelo y la paz de Cristo cuando nos rodea la muerte, es lo que llamamos la teología de la cruz. La teología de la cruz se llama así por la manera en la que Dios obra y salva en nuestra vida. Así como Cristo viene a salvar a la viuda y resucitar a su joven hijo, así también Dios nos da ánimo cuando nos sentimos débiles, nos ayuda cuando estamos exhaustos, nos fortalece cuando estamos cansados, es nuestra ayuda cuando no hay más esperanza. Y Dios quiere ser reconocido como nuestro Dios, no en la riqueza, o en la salud, o el éxito, sino que se revela, se descubre a sí mismo como nuestro Dios, especialmente cuando sufrimos, cuando estamos débiles y cuando estamos de cara a la muerte. Como enseña San Pablo en 2 Corintios 4, versículo 8 hasta el 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por otra parte, el Evangelio de hoy nos enseña que la muerte no es nuestra amiga, sino nuestra enemiga, porque entró al mundo a consecuencia del pecado. Como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte.
Y Cristo vino para enfrentar y vencer a la muerte por nosotros. Cristo vino a derrotar a la muerte por ti. Ante lo inevitable que es la muerte y mi propia muerte, la palabra de Dios nos brinda la buena noticia de que Cristo vino para destruir por medio de la muerte de Él en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso dice en Hebreos capítulo 2. Socorrer a los que son tentados por miedo a la muerte, o bien por la pena y el dolor que aflige el corazón por algún ser querido que ha fallecido. Es por eso que cuando el Señor Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cristo se compadece ante el dolor de nuestra pérdida que experimentamos por un ser querido que muere. En este caso, por el hijo único que perdió a esta madre. Y hoy también tenemos que hablar y reconocer que los cristianos no estamos exentos de temerle a la muerte. O también temer el sufrimiento que viene antes de la muerte. Y en lugar de negar nuestros sentimientos y pretender que la muerte es algo natural, los cristianos podemos reconocer nuestros temores y necesidades más profundas ante Jesús. Porque la muerte no fue lo que Dios tuvo pensado para nosotros cuando creó el mundo. Por eso, ¿a quién más podemos dirigirnos en oración cuando estamos frustrados o asustados, sino a Dios? Dios puede hacerse cargo y Dios se hace cargo. Por eso nos envió a Cristo como nuestro Salvador y vencedor de la muerte. Además, sucede a veces que en lugar de expresar y contar nuestros temores o nuestra rabia ante la muerte, o simplemente llorar, como hizo esta madre de Naín, los cristianos a veces encierran sus sentimientos, lo que puede convertirse en depresión. Pero aclaramos que tal depresión no debe ser igualada a la pérdida de la fe. No es lo mismo. Pero ante estas situaciones, ¿qué podemos hacer por un hermano que se siente así o que está así? Un pastor o un miembro de la iglesia que visita a una persona, por ejemplo, con una enfermedad terminal, puede escucharle con paciencia. Puede además animarle a esa persona con las promesas del Evangelio. Y también puede ayudarle a que cuente sus sentimientos, por un lado. Y también ayudarle y orientarle a fortalecer su fe mediante la Santa Cena. Porque al comer y beber de Cristo mismo, estará recibiendo la fortaleza espiritual de Cristo para caminar por el valle de la muerte con Cristo, que le anima diciendo, no llores, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Queridos hermanos en Cristo, el Señor mismo ya enfrentó la muerte en la cruz por nosotros. Y mediante el bautismo cristiano fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. Y es muy importante que los cristianos entendamos esta conexión entre el bautismo y la muerte de Jesús. En especial cuando perdemos a un ser querido o cuando nosotros mismos experimentamos miedo a la muerte. Porque el bautismo es la señal
de Dios, de la victoria de Cristo sobre la muerte, dada para ti. Pero más que una señal, el bautismo es un sacramento, o sea, que te transmite la gracia inmerecida de Dios a ti. Cuando aún estábamos indefensos como niños, mediante el bautismo Dios nos incluyó en su victoria. Cuando Cristo resucitó de la muerte, derrotó a la muerte por nosotros. Desconectó el poder de la muerte de dañarnos eternamente, convirtiéndola en un tirano frágil y vulnerable. Cuando la palabra de Dios nos recuerda que la muerte es la consecuencia de ser parte de un mundo caído en el pecado, por un lado, por el otro lado también la palabra de Dios nos anima con la buena noticia de que, mediante el bautismo y la fe en Cristo, solamente nos resta enfrentar a la muerte con calma. Porque sí, experimentamos la muerte física, pero no la muerte del alma. Solo sufriremos una muerte física antes de entrar en la eternidad con Cristo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2, versículo 4 a 6. Así que no tengas miedo. El poder injertador y salvador del bautismo no es apenas una tradición luterana, sino que es una enseñanza básica de la Biblia. La buena noticia es que tu misericordioso Dios, por medio de su vivificante palabra en el bautismo, te trajo a la vida eterna sin ninguna ayuda. Alégrate en la buena noticia de que tu salvación depende de Jesús, de principio a fin. Por medio de esta conexión bautismal, Jesús continuamente reemplaza tu culpa con consuelo, tu temor con paz, tu desesperación con seguridad. Querido hermano, cada día recuerda tu bautismo. Esa misma seguridad brindó Jesús a la madre viuda cuando le dice, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, miren, de la boca de Cristo fluye resurrección y vida. Joven, a ti te digo, levántate. El poder del pecado había llevado a este joven a la muerte, pero el don de Dios en Cristo Jesús lo restaura para una resurrección de vida. Y como ustedes saben, ningún encantamiento mágico puede resucitar a un muerto. Pero Cristo dice, no llores. A la madre y al joven, a ti te digo, levántate. Mediante estas palabras, Cristo quiere crear en nosotros un corazón que recorre su senda tranquilo y no se deja turbar por la muerte. Cristo con una sola palabra nos hará también subir a nosotros del sepulcro, y al instante sucederá así. Por eso no debemos dudar en lo más mínimo de que Cristo tiene el poder y también la voluntad de sacarnos de la tumba. Así lo muestra en esta historia con este joven. Está muerto, no tiene ya oídos, y sin embargo oye la voz de Cristo.
El que no oye, oye. El que no vive, ahora vive. El cuerpo está muerto y sin embargo en un instante de nuevo está vivo. No hace falta más que una sola palabra de Jesucristo para lograr este efecto milagroso. El Evangelio nos da aquí un ejemplo y una prueba del irresistible poder de Cristo. Y con esto Cristo quiere decirte, no tengan miedo. ¿Qué les puede hacer la muerte? Nada. Solo les puede infundir miedo. No se dejen llevar por sus temores. Antes bien, fíjense en lo que yo puedo y quiero hacer. Yo los puedo levantar del sepulcro con tanta facilidad como uno puede despertar al otro de la cama. Y no solo puedo, sino que también quiero hacerlo por ustedes. Esto es lo que Cristo nos quiere inculcar. Quiere quitarnos el temor para que cuando venga o la peste, o la enfermedad, o la pandemia, o la misma muerte, no le digamos a la muerte, ¿por qué quieres llevarme? Tienes unos dientes tan horribles y yo tengo tanto miedo, no quiero morirme. Así no, queridos cristianos. No debo fijar mi atención en la manera en cómo actúa la muerte en sí, sino que antes bien debo pensar en la forma en cómo puede y quiere actuar Dios en mi vida. Él dice así, oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Y bien muerte, has de saber que aquellos que me arrebataste para mí no están muertos, solo están sumidos en un sueño, y en un sueño tan ligero que los puedo despertar con el solo toque de un dedo. De modo, hermanos, que cuando Cristo venga de nuevo y diga, venid a mí, oh muertos, levántense, estos, al oír su voz, saldrán de sus tumbas. Por eso los cristianos, a la voz de Cristo, despertaremos del sueño de la muerte. Con esto nos consolamos. Por eso ponemos en la lápida, en el cementerio, que en paz descanse, que en la paz de Cristo descanse hasta la resurrección. Y nosotros mismos lo confesamos siempre en el credo. Yo creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Cristo es juez, sí, es juez, pero solo sobre los incrédulos, sobre los que no oyen la palabra de Dios y no confían en ella. Por eso el credo dice también que Cristo ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero en cambio yo, que he sido bautizado y que creo en Jesucristo, y creo que Él padeció por mí, no tengo por qué abrigar ningún temor en cuanto al día del juicio final. Pues en este día del juicio, Cristo estará sentado junto al Padre, protegiéndome y siendo abogado para mí y por mí. Un cristiano no debe abrigar temor alguno ante la muerte, porque Cristo no viene para juzgar, sino que viene como vino al hijo de la viuda. Así Cristo vendrá también a nosotros, a los que creemos en Él. Con una sola palabra nos dirá, levántate y nos resucitará para la vida eterna. Por lo tanto, los cristianos debemos alegrarnos cuando oigamos hablar del último día del mundo, o cuando sobrevengan pestes, o cuando llegue nuestra última hora, porque Cristo vendrá para volvernos a la vida. La misma palabra que Dios usó para crear el mundo, la misma palabra que levantó al joven de Naín de los muertos, es la misma palabra que Cristo usa en el bautismo para crear nueva vida espiritual en mí. Y es la misma palabra que en el día final te resucitará a ti de los muertos para la vida eterna.
A Dios sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.